Vale, preparaos, porque la historia de hoy es increíble. Vamos a ver cómo un videojuego de los 90, uno que jugaron millones de niños, acabó dándonos la clave para resolver uno de los mayores misterios del cerebro humano. Sí, sí, como lo oís. Es algo que damos por hecho, ¿verdad? Pero reconocer caras, lugares o palabras de forma casi instantánea es una habilidad asombrosa. Y la respuesta a cómo lo conseguimos podría estar escondida en un mapa. Un mapa muy particular que tenemos dentro de la cabeza. Venga, vamos con la primera parte. Un mapa en el cerebro. Y para entender esto tenemos que hablar de una zona clave, el córtex temporal ventral. Quedémonos con las siglas, VTC. Es como el centro de operaciones de nuestro cerebro para todo lo que tiene que ver con reconocer lo que vemos. Podemos imaginarnos esta región, el VTC, como una biblioteca visual súper organizada. Dentro tiene estanterías específicas para cada cosa. Una para caras, otra para paisajes, otra para palabras. Así, cuando vemos algo, el cerebro ya sabe exactamente a qué estantería tiene que ir para identificarlo. Súper eficiente. Pero aquí es donde la cosa se pone rara y fascinante, porque resulta que la distribución de esta biblioteca es increíblemente parecida en todo el mundo. Da igual si es alguien de Madrid o de Tokio. El mapa es el mismo. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué principio organizador, qué regla universal está usando el cerebro para decidir, venga, las caras van aquí y los edificios allá? Bien, entramos en la segunda parte, los sospechosos. Para resolver este enigma, la ciencia tenía, digamos, 4 teorías principales sobre la mesa. Eran como los 4 sospechosos en una novela de misterio. Vamos a ver quiénes eran. El primer sospechoso, la primera teoría, dice que todo tiene que ver con cómo miramos las cosas. A ver, para ver los detalles de una cara usamos el centro de la visión, ¿no? La fobia, que es la zona de máxima resolución. En cambio, para un paisaje enorme usamos más la visión periférica. Pues quizá el cerebro simplemente agrupa las cosas así. Esto lo miro con el centro, esto con la periferia. La segunda teoría es más directa, la forma. Pensemos en ello. Las caras son curvas. Los edificios, los pasillos, están llenos de líneas rectas, de ángulos. ¿Y si el criterio fuera tan simple como ese? Cosas curvas por un lado, cosas rectas por otro. Vale, la tercera idea es un poco más conceptual. ¿Y si el cerebro distingue entre lo que está vivo y lo que no? Es decir, personas y animales en una estantería y edificios, coches, herramientas en otra. Hombre, tiene sentido, ¿no? Para sobrevivir es una distinción bastante importante. Y llegamos al cuarto y último sospechoso, el tamaño en el mundo real. Es bastante lógico, la verdad. Una cara es un objeto pequeño. Un pasillo, un edificio, son gigantes. A lo mejor el cerebro simplemente organiza su mapa visual por escala, de pequeño a grande. Ok, así que teníamos estas 4 teorías compitiendo durante años, pero no había forma de saber cuál era la correcta. Faltaba la prueba definitiva, el experimento perfecto que las pusiera contra las cuerdas. Y la solución, la solución llegó del sitio más inesperado que se pueda imaginar, un videojuego. Nos vamos a 1996. De repente, millones de niños en todo el mundo, con edades entre 5 y 8 años, una etapa súper crítica para el desarrollo del cerebro, empiezan a hacer lo mismo durante horas y horas, jugar a Pokémon en su Game Boy. Lo que nadie sabía es que, sin quererlo, estaban formando parte de un experimento natural a escala masiva, uno que los científicos iban a poder estudiar 20 años después. ¿Y por qué Pokémon? Bueno, es que los Pokémon de la Game Boy original eran el estímulo de prueba perfecto. Pensadlo, se veían en una pantalla pequeña, así que siempre los mirábamos de forma muy central. Estaban hechos de píxeles, o sea, con muchas líneas rectas. Los percibíamos como seres vivos, animados, pero con un tamaño muy concreto dentro del juego. Esta combinación de características será, literalmente, la llave para resolver el misterio. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pues muy sencillo. Juntaron a 2 grupos de adultos. Por un lado, gente que había sido experta en Pokémon de niños. Por otro, un grupo de novatos que no habían jugado en su vida. Y a todos ellos los metieron en una máquina de resonancia magnética para escanear sus cerebros mientras les enseñaban imágenes de todo tipo. Lo primero era confirmar que los grupos estaban bien hechos. Y vaya se lo estaban. Como se ve aquí, la diferencia era brutal. Los expertos, en azul, acertaban casi todos los Pokémon. Los novatos, en gris, estaban al nivel del azar, básicamente adivinando. Vale, los grupos estaban claros. La pregunta del millón era, ¿sus cerebros serían también diferentes? Y la respuesta fue un sí, pero un sí rotundo. En el cerebro de los expertos, y solo en el de los expertos, había una zona muy concreta que se iluminaba como una feria al ver imágenes de Pokémon. Los novatos no tenían nada parecido. Habían encontrado una región Pokémon en el cerebro.
Esto es increíble. La experiencia de jugar de niño había literalmente tallado una nueva zona especializada en su cerebro. El descubrimiento ya era una pasada, pero lo más importante no era que existiera esa región, sino dónde estaba. La localización exacta de esa nueva región Pokémon era la pieza final del puzzle, la pista que por fin iba a resolver el misterio de la biblioteca visual. Así que llegó el momento de la verdad. Había que volver a nuestros 4 sospechosos, a las 4 teorías. La pregunta era clara. ¿Cuál de ellas había predicho correctamente el sitio donde iba a aparecer esta nueva estantería para los Pokémon? Y esta tabla lo deja clarísimo. Vamos a ver. La teoría de la forma decía que la región estaría en la zona medial. Error, descartada. Las del tamaño y la de si estaban vivos o no predijeron un sitio intermedio. Error también, descartadas. Solo una teoría lo clavó, la del sesgo de excentricidad, la que decía que todo depende de dónde miramos. Pero, ¿por qué acertó esa teoría? Pues es genial. Resulta que cuando se juega en una pantalla tan pequeña como la de la Game Boy, los ojos se fijan en los Pokémon de una forma incluso más central de la que usamos para mirar una cara. Este gráfico lo muestra perfectamente. La distribución azul, la de Pokémon, está mucho más centrada que la naranja, la de las caras. Y como esa visión supercentral se procesa en la parte más lateral de esa biblioteca visual, la teoría predijo el lugar exacto. Caso resuelto. Vale, hemos resuelto el misterio, pero esto no va solo de Pokémon. Las implicaciones de lo que se ha descubierto aquí son enormes. Van mucho más allá de un simple videojuego. Lo que esto demuestra, y es la idea clave, es que la experiencia durante la infancia, lo que vemos y cómo lo vemos, esculpe en nuestro cerebro, literalmente. El acto repetitivo de mirar algo de una forma muy concreta es lo que crea los mapas cerebrales que luego vamos a usar durante toda nuestra vida. De hecho, los propios autores del estudio lo resumen así. La manera en la que miramos las cosas durante la infancia y la calidad con que las vemos afecta directamente a cómo se organizan las representaciones visuales en el cerebro. O sea, que no es algo que se olvide, no. Deja una huella física, una huella para siempre. Entonces, para que quede súper claro, el punto clave es que esto no es magia, es un proceso físico. La forma tan específica y repetida con la que toda una generación de niños miró a una pantalla pequeña fue lo que talló un mapa nuevo y predecible en sus cerebros. Creó una nueva estantería en esa biblioteca cerebral, una que es igual en todos los que vivieron esa misma experiencia. Y claro, todo esto nos lleva a una última pregunta que a mí me parece fascinante. La generación Pokémon tuvo una experiencia visual compartida, casi idéntica, para millones de personas, y eso creó un mapa cerebral común. Pero hoy en día, las experiencias visuales de la infancia son cada vez más individuales. Cada uno consume contenidos distintos, en pantallas distintas. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los mapas cerebrales del futuro serán cada vez más diferentes entre una persona y otra? Es sin duda algo en lo que pensar.